Buenos días. Ahorita comenzamos, vamos a esperar Buenos días. la mayoría. Faltan pocos. Sí. Tres. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, gracias. Primero, quiero hacer comentarios sobre el video, sobre el examen. Ya se dieron cuenta, tuve problemas para acceder rápido al video, no sé qué pasó. No sé por qué quedó bajo la administración de una de sus compañeras. Si alguno de ustedes luego se enteró que pude haber hecho mal, luego me lo comentan. También con lo del examen cero, todos contestaron. Pude revisar sus resultados en una tabla, en la que bajé las respuestas, pero luego en el Classroom venía que muy pocos habían contestado. Creo que ahí a alguno de ustedes les hizo falta un paso, que es decir en Classroom que ya habían cumplido con la tarea. Entonces, sí hay que tener cuidado con ese detalle, sobre todo para tareas futuras que se tienen que calificar en Classroom, ¿de acuerdo? ¿Qué otro comentario tengo pendiente? Bueno, algo que se me olvidó comentar la clase anterior, que ahorita no es importante, pero sí, en el caso presencial es, como ustedes se dieron cuenta, cuando eligieron este curso, en particular de termodinámica, es de 6 horas, no de 5 horas, como la mayoría de los cursos similares. La razón tiene varios semestres. El doctor Arreola y yo nos dimos cuenta que pues dábamos clases el viernes y el viernes era nomás 1 hora y era 1 hora en que ustedes ya no podían elegir cualquier otra clase. Entonces, para poder terminar correctamente los programas, pues nos ocurrió solicitarle al jefe de departamento que nos asignara esa hora a la clase. Entonces, desde el principio, desde que ustedes están en CIAU y eligen este curso, se dan cuenta que están separando 6 horas y no 5 horas. A veces se dan cuenta que otros profesores, los que dan clases en la tarde o incluso en la mañana, pero a mediodía, los cursos son de 5 horas. Acá fue algo personal que se nos ocurrió solicitarlo al jefe de departamento. Lo hizo el doctor Arreola. Creo que ahora que volvió a dar curso también va a ser de 6 horas. A mí también me pareció buena idea y eso ha permitido que termine los programas del curso prácticamente en todos los semestres. Ahora va a ser un poco diferente porque también nos recortaron las semanas, pero esa es la razón por la que este curso parece de 6 horas y no de 5 horas. El detalle importante es que si ustedes en teoría lo saben, desde que
eligen el curso. ¿De acuerdo? Voy a comentar, voy a discutir un poco lo que me contestaron en el examen de diagnóstico, en ese examen 0. Hay respuestas muy interesantes y me permiten darme cuenta en dónde estamos y en qué tipo de aclaraciones son importantes que se hagan. A ver, no voy a leer todas las respuestas, incluso aquí no tengo las respuestas textuales, pero sí escribí un resumen de las respuestas más comunes, sobre todo de los errores más comunes. Cuando les pregunto qué es termodinámica, hay muchas respuestas de qué es el estudio del movimiento del calor, calor y sus interacciones, calor y energía, calor y sus derivados. Aparece mucho el calor. Ese detalle hay que aclararlo pronto. Es más, a partir de la clase de hoy tengo que aclarar calor, ¿qué es calor? Diferenciarlo de energía. Calor es tipo de energía o no es tipo de energía, y si no es un tipo de energía, ¿qué es? Pero definitivamente en una definición de termodinámica no debería de aparecer la palabra calor. Sería reducir bastante nuestro tema. Más adelante nos daremos cuenta. Otro concepto que causa muchos problemas es el de temperatura. De nuevo aparece mucho la palabra calor, nivel de calor, unidad con que se mide el calor, determina la cantidad de calor, medida de la energía interna, pero se dan cuenta que de nuevo aparece mucho la palabra calor. En la siguiente pregunta, energía, hay energía, es un detalle que hay que tratar con cuidado, es un poco más complicado, pero sí hay una definición que yo creo que la escuchamos desde la secundaria y que todo el mundo la repetimos, y es prácticamente lo que ustedes escribieron: capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Entonces la energía es una capacidad, una potencia. Hay que analizar ese detalle. También decían aquello que tiene la capacidad, y de nuevo la capacidad de realizar un trabajo. Y prácticamente todos ustedes escribieron sobre la capacidad de realizar un trabajo. Vamos analizándolo en un momento. Y luego la palabra interesante, calor. Lo que mide la temperatura, energía entre las moléculas, tipo de energía, es una escala es un gradiente de temperaturas. Esa respuesta, fíjense, si fuera un gradiente de temperaturas, el calor tuviera unidades de temperatura y no las tiene. Es una forma de energía, eso hay que discutirlo, porque desde ahorita les adelanto que no es una forma, no es un tipo de energía. Es energía entre las moléculas, eso tampoco queda muy claro. Es la energía entre dos cuerpos a diferente temperatura. Por ahí hay algo interesante, pero podríamos plantearlo un poco mejor. La siguiente pregunta fue trabajo. Transferencia, me contestaban transferencia de energía entre dos cuerpos. Sí, pero hay que detallar. Tipo de energía que se basa en el movimiento. De nuevo, el trabajo no es ningún tipo de energía, ninguna clase de energía. Vamos a revisarlo hoy. Es transferencia de energía. Eso sí, por ahí va la respuesta. Es transferencia, no es tipo. Y es una fuerza que se requiere para mover el cuerpo. El trabajo no es una fuerza. Si fuera una fuerza, tuviera unidades de fuerza, y el trabajo no tiene unidades de fuerza, tiene unidades de energía. Este es un buen consejo. Cuando quieran analizar algo, vean si su definición, si su análisis es dimensionalmente correcto. Estoy diciendo que la temperatura es un gradiente, que el calor es un gradiente de temperatura. ¿Tienen las mismas unidades la temperatura y el calor? No. Estoy diciendo que el trabajo es una fuerza. ¿Tienen las mismas unidades el trabajo y la fuerza? No. Entonces, cuando nos contestamos que no, pues ya nos permite hacer un análisis más detallado. Gas ideal es un gas teórico. Muchos de ustedes decían. ¿Qué es un gas teórico?
El gas es materia y existe o no existe, no es un gas teórico. Existe la teoría del gas ideal, pero el gas teórico no tiene mucho sentido. Es un gas que se rige por la ecuación de un gas real. Eso también no nos ayuda mucho. Tratar de definir algo con la ecuación que lo explica no es definir. Es un gas hipotético. La teoría es una hipótesis. El gas no puede ser hipotético. Y esto es muy interesante. Algo que ustedes escuchan, y hasta uno de ustedes me dijo que es lo que les dijo su profesor de físico-química. Es un gas que se describe con la ecuación PV igual a nRT, lo cual, bueno, es cierto, pero eso no lo define. Y aquellos que su presión está por debajo de 30 atmósferas, no hay una ley al respecto. O sea, puede ser que en la mayoría de los ejemplos, problemas por debajo de los 30 atmósferas sean gases ideales, pero muchos problemas no pueden tratar eso como regla. ¿De acuerdo? También lo discutimos. No pongan un límite de 30 para arriba, de 30 no para abajo, gas ideal, sino gas real. No. Están cometiendo errores. Hay que analizar cada sistema. ¿Qué es la entalpía? Bueno, hubo respuestas que no responden nada en realidad, porque dicen, se representa con letra H. Eso pasó mucho también con la pregunta, ¿qué es la entropía? Me decían, se representa con la letra S. ¿Y eso qué? O sea, que se represente con la A, con la B, con la J, con la F, con la R. Eso no define ni la entalpía ni la entropía. Bueno, pero luego nos decían, es un flujo de energía, es una cantidad de calor, es un flujo de energía en algún proceso, es una cantidad de energía. Hay que darle un repaso a esta definición de entalpía. Porque muchos de esto que me decían es cierto bajo ciertas circunstancias, pero no define a la entalpía. Alguien me decía la cantidad de calor que se libera absorbe durante una reacción química. Sí, pero la entalpía no es una definición que nos es útil solamente en los casos de reacción química. Entonces también esa definición se queda a medias. ¿Qué es la entropía? Ahí la mayoría de ustedes se fueron por una palabra muy cómoda que es desorden. Grado de desorden, no salieron de la palabra desorden. Hay que aclarar varios detalles sobre qué tiene que ver el desorden y de qué tipo de desorden estamos hablando al nombrar entropía. Finalmente les pregunté por la primera ley y la segunda ley. Bueno, la primera ley prácticamente una sola respuesta, todos contestaron similar, la conservación de la energía y la famosa frase, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ahí no hay mucho más que discutir. Pero la segunda ley sí. La segunda ley hubo muchos tipos de respuestas. Me decían que no todo el calor puede ser transformado en trabajo, se produce desorden, nos dicen si un proceso es espontáneo o no. Aumenta siempre la entropía en cualquier situación, es imposible disminuir la entropía del universo. Muchas de estas frases son ciertas, ¿sí? Y hay muchos postulados de la segunda ley que son válidos, habría que discutirlos y a ver si podemos llegar a un postulado general. A ver, quiero escuchar comentarios de ustedes respecto a las respuestas. Nada. Profe, la Sí. primera ley se refiere a la conservación de la energía o a la conservación de la materia, o las dos. ¿Qué era esa correcta? De la energía nada más. ¿Solamente de energía? Solamente de la energía. La conservación de la materia, pues es otra ley, ¿no? Quizá no de la termodinámica, sino de la física, que es la ley de la conservación de la masa, obviamente, pero también conocida, se me fue el nombre, ¿sí? Pero bueno, dejemos en ley de conservación de masa. Okay. En fenómenos de transporte van a ver que, bueno, tenemos la ley de conservación de masa, la ley de conservación de la energía, que es la primera de termodinámica.
Ley de la continuidad. La de la continuidad es la de la conservación de la masa, pero la primera se refiere nada más a la energía. Es cierto que después en la física, saliéndonos de la física clásica, pues les da lo mismo energía que materia, pero aquí nosotros en física clásica, termodinámica clásica, pues nada más la conservación de la energía. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mira, me voy a salir del Meet y voy a... Me preparé este documento, unas respuestas rápidas, sencillas de cada una de ellas. Una no las quise contestar, como se están dando cuenta aquí, ¿qué es la energía? Le dejé un emoji de cabeza explotando. Al final, ¿qué es la entropía? También le dejé el emoji de cabeza explotando. En esas dos preguntas hay que discutirlo y tratar de reducirlo todo a una frase. Generalmente nos va a llevar a dejar las cosas a medias. Todos estos conceptos los vamos a estar discutiendo poco a poco, quizás no todos el día de hoy, pero ahorita rápido. ¿Qué es la termodinámica? El estudio de los cambios en el estado o condición de una sustancia cuando cambia su energía interna. Fíjense que aquí ya no aparece la palabra ni calor ni trabajo, y entonces le dejamos la responsabilidad del análisis a la energía interna. Si cambia la energía interna, si en nuestro sistema de interés cambia la energía interna por alguna razón, hay que estudiarlo, y lo estudia la termodinámica. En los cambios de la energía interna podría estar involucrado el calor y el trabajo, ¿sí? Pero no exclusivamente el calor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí hay varias palabras que hay que analizar: qué es estado, qué es condición, qué es sustancia, y hasta incluso la misma qué es energía interna. Pero esta es una muy buena definición que nos dice que todo el estudio de todos los cambios en el estado de una sustancia, cuando el origen de esos cambios fueron a su vez un cambio en la energía interna, es parte del estudio de la termodinámica. La segunda pregunta, ¿qué es la temperatura? La temperatura no es una medida directa de la energía interna presente, es una medida indirecta. Es una medida de la predisposición de un material a transferir energía calorífica hacia o desde otros materiales. Aquí ahorita les dije que el calor no es tipo de energía y estoy hablando de energía calorífica. Hay que discutir ese detalle. Me brinco la energía. ¿Qué se entiende por gas ideal? El gas ideal, la teoría del gas ideal, es que aquí también la pregunta debería haber sido ¿qué se entiende por teoría de los gases ideales? Es un modelo teórico que supone que el gas está compuesto por moléculas que no se atraen o se repelen, que son esféricas y rígidas, como pensándolo a nivel macroscópico, como si fueran pelotas de billar, y algo que va contra el sentido común, que no ocupan volumen alguno. O sea, son esferas y son rígidas, pero no ocupan volumen alguno. Desde ahí nos damos cuenta que estamos hablando de un modelo teórico que jamás lo encontraremos en la realidad, ¿sí? Estrictamente hablando. ¿Qué es el calor? El calor es energía transferida, no es un tipo de energía, es un mecanismo de transferencia de energía, energía transferida. Nosotros ponemos en movimiento energía, lo que sea la energía, y esa transferencia de energía lo podemos hacer por diferentes mecanismos. Uno de ellos es el calor, otro es el trabajo y otro es la radiación. Entonces, el mecanismo de transferencia de energía llamada calor es energía transferida sin movimiento macroscópico y que ocurre por una diferencia de temperaturas. ¿Qué es el trabajo? De nuevo, energía transferida, pero eso por un proceso asociado a un movimiento. Ahí sí tiene que haber un movimiento. Trabajo, fuerza por distancia. Me brinqué esto de capacidad calorífica. Con sus respuestas en general fueron correctas. Cantidad de calor requerida para aumentar en un grado una unidad de
de materia, de masa, cantidad de calor que un material puede contener, cantidad de calor que puede absorber un cuerpo. Bueno, la primera quizás es la correcta, pero por ahí fueron sus respuestas. La capacidad calorífica, muy fácil de definir, se puede expresar como la cantidad de energía requerida para elevar 1 grado la temperatura de una determinada sustancia. Pero aquí sí estoy haciendo énfasis, letras mayúsculas, energía, no calor, no trabajo, porque tú puedes elevar en 1 grado la temperatura de una sustancia transfiriendo energía por el mecanismo llamado calor, pero también lo puedes hacer transfiriendo energía por el mecanismo llamado trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es la cantidad de energía, no la cantidad de calor. Entalpía hay que analizar todas sus aplicaciones, pero básicamente es una función matemática, una propiedad termodinámica que es energía interna más PV. No nos dice mucho de sus usos, de su utilidad, de lo valioso que es la entalpía, pero aquí no le fallamos. Sea en reacción química, sea en cambio de fase, sea en un proceso, un sistema abierto, sistema cerrado, isobárico, isofórico, el que se les ocurra, si podemos hacer cálculos con la entalpía es una propiedad termodinámica, ya veremos cuáles son las propiedades termodinámicas, que es igual a U más PV, energía interna más PV. ¿Qué es entropía? Me lo brinco. Enunciado de la primera ley, no hay mucho que discutir. Establece que la energía es una cantidad que se conserva. Enunciado de la segunda ley, ahí sí hay mucho que discutir. 4 emojis de cabeza explotando. Pero me quedo con una frase. La segunda ley nos dice que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Ahora, hoy no lo vamos a discutir, pero vean que aparece la palabra tiempo y que aparece la palabra entropía, a la cual no quise involucrarme por ahora. ¿Sí? Entonces, al rato les dejo estas respuestas sencillas, simples. Muchas de estas necesitan una explicación extra y a eso vamos. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, las palabras que no definió las vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, pero todas también, incluso las que definí, todas las vamos a repasar, ¿sí? La de temperatura, la misma termodinámica dentro de algunos minutos, todas las vamos a volver a repasar, pero las que no definí es que quiero hacerlo de otra forma, tranquilamente, lentamente, sin apresurarnos y sin tratar de englobarlo en un solo renglón. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Respecto a lo de gas ideal, Sí. yo había visto también que los choques entre las moléculas tenían que ser perfectamente elásticos, algo así. Sí, también es Sí, parte de la teoría. Aquí escribí 3 características, pero no son las únicas. Los choques entre moléculas tienen que ser lo que se llama idealmente elásticas y que, de nuevo, el mejor ejemplo macroscópico que tenemos es el choque de 2 bolas de billar. 2 bolas de billar chocan y se repelen inmediatamente, o sea, no hay posibilidad de que se queden pegadas, de que se queden enredadas entre sí. Es otra de las características de los gases ideales, lo cual no es del todo cierto en los gases reales porque no son perfectamente elásticos los choques. Sí, tienes razón, también ese detalle es importante. Pero sí, tomen en cuenta que es eso, una teoría, que en muchos casos reales, cuando haces cálculos, los resultados son muy parecidos en cifras significativas a lo que obtendrías con la ecuación de gases ideales. Es cierto, pero eso no quiere decir que físicamente todos esos postulados estén sucediendo en tu ejemplo. Simplemente piensen en la idea de que las moléculas de gas no tienen volumen, pues eso es imposible. Son moléculas pequeñas, pero tienen volumen. Piensen también en el que sean esféricas. No hay una molécula, no hay un átomo que sea perfectamente esférico. Y la teoría
así lo considera la teoría cinética de los gases. Bueno, ¿otra pregunta? Antes de continuar con el tema de termodinámica, de nuevo le vamos a compartir la pantalla. Aquí en Google Classroom se dieron cuenta que ya añadí 2 renglones, la importancia de la presentación y las reglas de estilo. ¿Qué es eso? La importancia de la presentación es un artículo que espero que lean con detalle para que se convenzan de por qué la presentación es importante en cualquier curso, así sea de matemáticas, así sea de ingeniería. Y las reglas de estilo es un documento que les va a servir de guía para cuidar la presentación. Miren, este es el artículo, la importancia de la presentación. Aquí está la liga de la referencia de donde sale este artículo. Es 4 páginas, pero quiero hacer énfasis en 2 detalles. Una buena presentación, dice el autor, que demuestra, que nos hace saber. Bueno, nos hace saber que a la persona que presenta le gustan las cosas bien hechas, que entiende la importancia de la forma respecto al contenido, que tiene un concepto global del trabajo, habla de su creatividad, que le gusta y le da importancia al detalle, habla de su capacidad de revisión de su propio trabajo y que comprende las convenciones del formato y es capaz de ajustarse a ello. Todo eso es importante. Al principio el autor se pregunta, ¿qué es más importante, la forma o el fondo? Y la pregunta, dice, es falaz, porque ambos son importantes. El contenido fluye a través de la forma y la forma se revela por el contenido. La más brillante idea puede morir en una presentación miserable, o la más elegante forma no conseguirá dotar de profundidad a una idea, a una mala idea, a una idea, aquí dice, abismalmente banal. Entonces, no todo es forma, no todo es fondo, hay que cuidar los 2 detalles. Y muchas veces en los proyectos, en las tareas, en los análisis que presentan, les falla mucho a la forma. Les recomiendo la lectura de este artículo. Es 4 páginas. Al final dan algunas ideas de cómo debería ser la presentación. Son buenas ideas, pero básicamente esas ideas más bien yo las trasladé a este otro documento que son las reglas de estilo. No es que estas reglas sean leyes, podrían variar un poco. Por ejemplo, me adelanto, si aquí dice las secciones se pondrán centradas en negritas 12 puntos y ustedes deciden hacerla por alguna razón en negritas 13 o 14 puntos porque así creen que se ve mejor, está bien, pero el objetivo es que se den cuenta que deben de cuidar esos detalles, decidir que las secciones se pondrán de tal forma, que las subsecciones se pondrán de esta otra forma y que todas las secciones y todas las subsecciones y todas las figuras y todas las referencias las escriban igual. Entonces, lean con detalle este documento. Es la idea de una portada con los datos básicos, una hoja de cortesía, título, nombre de los autores, subtítulos, utilizar márgenes, utilizar un tipo uniforme de letra, de tamaños, un formato único para las figuras con su nombre, diferenciar, un formato único para párrafos, la separación entre párrafos, un formato único para secciones o subsecciones, un formato único para bibliografías. Hay muchos formatos de bibliografía, aquí les recomiendo uno, pero si ustedes se deciden por otro, está correcto, simplemente hagan todo igual y no mezclen formatos. Entonces, ahí les dejo este documento
de reglas de estilo. Revísenlo, decidan ustedes su estilo, que tenga buena presentación y bueno, y aplíquenlo en sus proyectos, en sus análisis de lectura, incluso en algunas tareas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre la presentación? ¿Todos esos requisitos los vamos a poner también cuando sean tareas hechas a mano? Sí, los análisis de los artículos van a ser tareas hechas a mano y había obviamente mi letra. Quizás ahorita me estás dando la idea de que debí de haber puesto algunas reglas para cuando escriben a mano, pero pues la regla es básica: haz tu mejor letra posible. Ahí no se pueden pedir milagros. Hay algunos de ustedes que tienen unas letras increíbles y hay otros que tenemos unas letras horribles. Lo que sí podemos hacer es el mejor esfuerzo de que nuestra letra sea legible, ¿sí? Pero cuestiones como los párrafos, las separaciones entre párrafos, los márgenes, pues eso también aplica cuando lo hacen a mano, ¿sí? Bueno, en ese caso no aplicaría lo de figuras, pero sí podría aplicar lo de referencias, y entonces también tómenlo en cuenta. Sí, fue buen comentario. ¿Algún otro comentario? Profe, para para la crítica de los artículos, pues tendría que ser en hoja blanca entonces. Sí, eso de hoja blanca incluso viene en el programa del curso, en la parte de los detalles del análisis. Desde ahí te lo aclaro. Ah, ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Me regreso a la pantalla. Me regreso a Google Classroom. Bien, lo siguiente es, les voy a encargar que entre hoy y el viernes vean los videos que aquí vienen en la sección 1.1 y en la sección 1.3. Creo que ya se los había platicado. Si no lo han hecho, por favor, véanlos. Los de la sección 1.1 son videos para entender las leyes de la termodinámica, un video por cada ley, 0, 1, 2 y 3. Los videos de la sección 3 son videos para entender el concepto de energía, sobre todo ponerle atención a los bloques de Feynman, ¿sí? Entonces, bueno, ya es su chamba de aquí al viernes. Ahorita voy a platicar de lo que viene en este apunte, que es la introducción al curso. Este PDF son los apuntes, ¿sí? Ahorita lo que ustedes van a ir viendo es una presentación, pero voy a ir repasando los puntos que trata este apunte. Y así les voy, entre paréntesis, poniendo apuntes, les voy aclarando que ese documento es parte de los apuntes del curso. Bueno, y al final del día de hoy platico que de aquí al viernes también les encargo que revisen las tareas 1.1 y 1.2, pero bueno, al final les doy los passwords. Bien, entonces vamos a platicar un poco, una media hora, unos 40 minutos, sobre este documento. Esta es la presentación que se basa en ese PDF, y bueno, y vamos a revisar los conceptos básicos de la termodinámica. Bueno, para empezar ya platiqué un poco qué es la termodinámica. Si revisamos diferentes libros, vamos a encontrar diferentes definiciones desde qué es el estudio de la energía, ¿sí? Encontré un libro. Bueno, tengo un libro de termodinámica que me gusta mucho, que dice que la termodinámica es el estudio de la energía, incluyendo las conversiones de tipo de energía a otro tipo, y los efectos de añadir o remover energía de un sistema. No me gusta mucho esta definición porque dice que es el estudio de la energía, y el estudio de la energía es algo
mucho más amplio, que incluso puede incluir cuestiones económicas, cuestiones de producción de energía, de utilización de la energía en diferentes ámbitos, podría incluir el tema de energía nuclear. Entonces, son muchos temas que se salen de nuestra termodinámica clásica, pero la segunda parte que dice incluye las conversiones de tipo de energía a otros y los efectos de añadir o remover energía de un sistema. Eso sí acota un poco el tema. Yo les decía, me gusta más la definición de que es el estudio de los cambios de estado o condición de una sustancia cuando cambia su energía interna. Pero bueno, ahora nos toca aclarar qué es estado, qué es condición, qué es sustancia y qué es energía interna. En ingeniería química, la termodinámica pues identifica las formas en las cuales la energía puede ser almacenada y transferida, y identifica y analiza sistemas. Por ejemplo, vean este proceso químico. Este es un proceso químico clásico. A un reactor químico va a entrar la sustancia A, va a entrar la sustancia B, va a reaccionar A con B y va a producir la sustancia P. Ahí utilizamos la letra P por productos y la letra U por productos no deseados. Bueno, por su nombre en inglés. Ya que llevaste a cabo la reacción química, pues tú quieres P, no quieres U. Entonces te tienes que ir a una etapa de separación. En teoría, en esa etapa de separación, voy a separar el producto P, voy a eliminar el producto no deseado U, y si sobró A y B, hubo A y B sin reaccionar, pues lo ideal es que lo recicle, regrese al reactor y no desperdicie. Entonces, ¿qué preguntas se hace un ingeniero químico? ¿Qué preguntas se debería hacer un ingeniero químico cuando ve esto? Por ejemplo, ¿cuántas reacciones químicas son necesarias? ¿Es una sola? ¿O esto engloba 3, 4 reacciones químicas? Por lo tanto, ¿cuántos reactores necesitamos? ¿1? ¿2? ¿Qué tan puro necesitamos el producto? ¿Al 100? ¿Al 90? ¿Se puede o no se puede? O lo más que nos da esta reacción es al 50%. ¿Cómo se lleva a cabo la separación? Aquí hay una etapa, 2 etapas, 3 etapas. ¿A qué temperatura y a qué presión va a operar cada pieza de este proceso? Entonces, al final nos damos cuenta que este esquema es muy básico, responde muy pocas preguntas, y esa es la chamba del ingeniero químico con el apoyo de la termodinámica, responder todas esas preguntas. ¿Cuánta materia prima y energía necesitas si quieres producir 10 millones de kilos de producto anual? ¿Cuánta energía necesitas para calentar una corriente del proceso que por alguna razón se requiere a 150 grados? ¿A qué condiciones de presión y temperatura se maximiza la operación del reactor y nos da la mayor cantidad posible de productos y la menor cantidad posible de no deseados? ¿Sí? Todas esas son las preguntas que se hace el ingeniero químico, y para eso necesita de la termodinámica. Entonces, la termodinámica tiene que ver con 3 tipos de energía: energía cinética, energía potencial y energía interna. Son los únicos 3 tipos de energía que existen. Energía cinética, ustedes saben, es la que está asociada al movimiento, el famoso 1 medio de velocidad al cuadrado. La potencial es la que está asociada a la posición de tu sistema, G por Z. Y la interna, el detalle difícil del curso, es la que está almacenada a nivel microscópico. La interna está asociada al movimiento, a la posición, enlaces químicos de las moléculas de un sistema. Es decir, al final, la energía interna es la suma de las cinéticas y potenciales, pero a nivel microscópico. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos un medidor de energías internas. Podemos medir energías cinéticas de manera relativamente sencilla y energías potenciales, pero energías internas no. Y está el otro detalle: cómo transferir esa energía. Y les acabo de decir, por trabajo o por calor. El trabajo es un mecanismo de transferencia de energía asociado a un movimiento macroscópico, y el calor es una transferencia que se da gracias a una diferencia de temperatura. Veamos este ejemplo. Este es un problema clásico
de la termodinámica, de la ingeniería. Es un ciclo Rankine. Un ciclo Rankine es una serie de procesos que permiten convertir calor en trabajo. Aquí no se alcanza a leer, pero aquí venía un flujo de calor. Nosotros obtenemos calor, ¿de dónde? Del boiler, de un boiler, perdón, de un horno, del sol, de un material radioactivo, no sé, lo que ustedes quieran, de una reacción de combustión en un horno, y vamos a calentar un fluido. Ese fluido que ya venía de una bomba que nos dejó ese fluido a alta presión, ya tendrá aquí a la salida alta temperatura. Va a ir a una turbina, la turbina va a hacer su trabajo, le va a extraer toda la energía posible y con toda esa energía que la guardamos en forma de trabajo, vamos a poder hacer algo útil. Ese fluido ya con mucho menos energía la tenemos que regresar en el ciclo para volverla a calentar, para volverle a subir su presión, pero antes tiene que pasar por un condensador, ahorita platicamos por qué, por una bomba y repetimos el ciclo. El ciclo lo recorre un fluido que llamaremos fluido de trabajo. Imagínense que fuera agua. ¿De dónde sale la energía calorífica? Fíjense, me voy a adelantar un poco para ver otro diagrama similar. Imagínense que el objetivo es hacernos de energía eléctrica. ¿Sí? Y yo tengo en el proceso dándole vueltas a mi fluido de trabajo, que es agua. Y en todo momento estoy obteniendo energía de esa agua y estoy con un generador eléctrico que no es parte del ciclo Rankine, estoy obteniendo electricidad. Me podrían decir, dejen dejar de compartir para escucharlos, ¿de dónde viene esa energía? ¿De dónde se obtiene? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Dónde estaba antes de ¿Se obtiene del combustible? se obtiene de un combustible? ¿Y el combustible dónde está? ¿Ese entra en el boiler? No. El combustible nunca entra al boiler. Lo que entra al boiler, si queremos decir entrar, es la energía que obtuvimos del combustible. Antes del boiler, si estamos en el caso de un combustible, tenemos un horno, ¿sí? Y en el horno quemamos el combustible, una reacción de combustión, ¿sí? Entonces, sí, al final, ese combustible que es el que se ocurre en que puede ser gasolina, puede ser gas natural, puede ser madera, puede ser carbón. Ahí está la energía que después nos permite encender esa lámpara, ¿sí? La quemamos y toda esa energía que obtenemos de la reacción de combustión va al boiler y en el boiler calentamos el agua, ¿sí? El agua nada más nos sirve como un medio de transporte. Regresar a... Me regreso. Entonces, acá, antes del boiler, tenemos el origen de nuestra energía y la aplicación la tenemos acá después de la turbina. Ahora, podría ser otras aplicaciones, no solamente generar electricidad, sino mover al equipo mecánico. El boiler está acoplado a un horno. Y el horno, en el ejemplo que me estoy imaginando, y el horno quema un combustible, una reacción de combustión. Las reacciones de combustión son exotérmicas, generan mucha energía y la transferimos al agua por el mecanismo de transferencia que llamamos calor. Entonces, por eso ahí aparece mucho el término de energía calorífica. Antes de poner en contacto el boiler con el horno, por aquí va a entrar un líquido, agua líquida, un líquido subenfriado o un líquido saturado. Cuando sale
del boiler, vamos a tener un vapor saturado o de preferencia un vapor sobrecalentado. Y estas son palabras muy importantes que tenemos que distinguir en los próximos días. Líquido sobreenfriado, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. ¿Qué sucedió? La energía interna del combustible se convierte en calor por reacción química. El calor se transfiere al agua y aumenta su energía interna y incluso hace que el agua cambie de fase, que pase de líquido a vapor. Después este vapor se ve en una turbina y en esa turbina hay muchas toberas que aceleran el fluido. Fíjense este ejemplo numérico. Si entra un vapor a 450 grados centígrados, la turbina lo acelera, la tobera de la turbina lo acelera y saldrá a 228 grados centígrados. Pierde energía interna. Si entra a 5 bares de presión, gracias a esa aceleración, saldrá a 1 bar. De nuevo, perdió energía interna. Vean la velocidad. Si entra a una velocidad despreciable, ese vapor sale a una gran velocidad, 670 metros sobre segundos. ¿Qué pasó? El agua perdió energía interna, una gran cantidad de energía interna, y esa energía interna se la va a quedar la turbina y la va a aprovechar para algo. ¿Sí? Gana energía cinética, pero luego ya en la práctica veremos que esas ganancias de energía cinética son muy pequeñas respecto a la pérdida de energía interna, que está bajar de 5 a 1 bar, bajar de 450 a 228 grados centígrados. Esa es la parte central del ciclo, donde nos quedamos con esa energía para una aplicación útil. La disminución de temperatura y el aumento de velocidad implican una conversión de energía interna a energía cinética. Y la turbina es el aparato que hace ese trabajo. Convierte la energía interna del vapor del agua en trabajo, en un tipo de trabajo que más adelante llamaremos trabajo de eje. Todo lo anterior provoca una caída importante de la presión del vapor y ese vapor a baja presión va a un condensador. Esta es la siguiente etapa. Va a un condensador. ¿Por qué tenemos que ir a un condensador y esa agua, ese vapor de agua o quizás parte vapor, parte líquido, no lo llevamos directamente al boiler a que se vuelva a calentar? Las razones son dos. La primera es porque de aquí sale a baja presión y entonces necesitamos de una bomba. Entonces dirán, bueno, entonces no vamos directamente al boiler, vamos directamente a la bomba y de la bomba al boiler, pero evitemos el condensador. ¿Por qué hay que pasar todo ese vapor o lo que quedó de vapor a líquido? La razón es muy sencilla. Piensen en 1 kilo de agua. ¿Cómo se lo están imaginando? A ver, alguien dígame lo que se está imaginando. Pues como en una bolsa de agua, ¿no? En una bolsa de plástico tú tienes 1 kilo de agua y es una bolsa de un tamaño regular, ¿de acuerdo? Sí. Y con una mano lo sostienes con facilidad. Ah, pero ahora imagínate mejor el mismo kilo, pero en vapor. ¿Cabe en una bolsa? No. ¿Cabe en una habitación? Sí. Bueno, cabe donde tú quieras. ¿Sí? Pero si ese kilo de agua a vapor lo quieres guardar en una bolsa de agua, la presión es muy alta y no hay bolsa que te resista. Pero ese kilo de agua tú lo podrías almacenar en la habitación en la que te encuentres ahora. Entonces, ¿cómo transportar ese kilo de vapor? Es muy complicado, es muy caro. Entonces, por eso, todo el vapor que tenemos aquí lo pasamos a líquido para poderlo manejar de una forma económicamente viable, bueno, y energéticamente viable. Si no, lo que ganamos aquí lo perderíamos en tratar de mover kilos de vapor que ocupan mucho espacio, que generan mucha presión. Entonces, por eso condensamos. Pasamos ese vapor al líquido y el líquido ya es relativamente más sencillo de movilizar. Líquido a bomba, bomba al boiler y seguimos con el proceso.
¿sí? Sí. El objetivo se cumplió. Se convirtió calor en energía que se transportó en forma de calor en trabajo, ¿sí? Energía que tenemos disponible para hacer un trabajo. Si la energía que se genera en la turbina se lleva a un generador eléctrico, pues finalmente tendremos energía eléctrica almacenada y está lista para su uso, ¿sí? La energía almacenada en el combustible terminó como energía eléctrica que llega a tu casa. Este es un ejemplo clásico donde sin termodinámica no podemos avanzar. En cada etapa hay que hacer balances de energía y balances de masa y ver cuál es la presión de entrada, cuál es la presión de salida, cuál es la energía, cuáles son los cambios de energía interna, cuáles son los cambios de entalpía. Y si luego queremos ver qué ciclo es más eficiente entre diferentes ciclos, pues necesitamos involucrar la segunda ley y hacer cálculos de cambio de entropía para ver si nuestro ciclo es eficiente o es ineficiente, para ver si nuestro ciclo, una palabra muy interesante, es posible o es imposible. Bueno, con esta figura voy a tratar de explicar dos palabras muy simples, que es sistema y proceso. Aquí tenemos dos bolas de billar. La bola de billar negra y la blanca en el inciso A están en reposo. Luego en el inciso B vemos que la bola blanca la golpeamos y colisiona a la bola negra. La colisión causa que la blanca se mueva lentamente y cambie su dirección, pero también provoca que la negra se mueva en otra dirección hasta que se detiene, hasta que para. Eso lo vemos en el C. Vemos distancias respecto a las posiciones originales. Ignorando los efectos de fricción en la colisión, pero sabiendo que la fuerza de fricción de la superficie sobre las bolas es de 0.9, ¿me podrían decir cuál es el trabajo hecho? Voy a repetir la pregunta. Es más, voy a presentar mejor la pregunta. Ignorando los efectos de fricción en la colisión, pero sabiendo que la fuerza de fricción de la superficie sobre las bolas rodando es de 0.9, ¿cuál es el trabajo hecho? La pregunta está mal hecha, lo que quisiera ver, porque hay muchos trabajos involucrados, ¿sí? Hay trabajo hecho por la bola blanca, pero trabajo recibido por la bola negra. ¿Qué pregunta estamos haciendo? Aquí podremos tener diferentes respuestas si no especificamos cuál es el sistema. Aquí hay tres preguntas mejor planteadas. ¿Cuál es el trabajo hecho sobre la bola blanca cuando es golpeada? ¿Cuál es el trabajo hecho por la bola blanca sobre la bola negra durante la colisión? ¿Cuál es el trabajo mientras las bolas ruedan? ¿Sí? Tenemos que aclarar todo eso, porque la pura plantear una situación y preguntar cuál es el trabajo hecho, las respuestas pueden ser diferentes o la forma en que lo entendemos puede ser diferente. Si la pregunta es cuál es el trabajo hecho por la bola negra durante el periodo que pasa entre el momento en que es golpeado y el momento en que llega, pues es 0.5 por 0.9. 0.45 joules. Aquí me equivoqué en esta N. Esta N debería ser M de metros, entonces 0.5 metros por 0.9 joules, la respuesta sería 0.45. Pero vean que tuve que especificar, detallar la pregunta. En ese caso, la bola negra es el sistema, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo hecho por la bola negra? ¿Quién es el sistema? La bola negra. ¿Y cuál es el proceso? El proceso inicia cuando la bola es impactada y termina cuando alcanza el reposo de nuevo. Vean la pregunta. La bola negra durante el periodo que pasa entre el momento que es golpeada y momento que llega al reposo. Este es el proceso. Tenemos sistema, tenemos proceso, tenemos estado inicial y tenemos estado final. El estado inicial
es el momento en que es golpeada, el estado final es el momento en que llega el reposo de nuevo. Recuerden esos 4 detalles. Cualquier problema, este es un problema muy simple, pero en cualquier problema tenemos que identificar claramente el sistema, entender el proceso, y cuando entendemos el proceso, distinguir los estados importantes, que generalmente son el estado inicial, el estado final, pero pudiera haber estados intermedios. Entonces, el sistema es una porción específica del universo que estamos analizando y modelando. Todo lo que sale del sistema son los alrededores, y la suma de los alrededores con el sistema es lo que llamamos el universo. En el problema anterior, en el problema del ciclo de Rankine, podría hacer muchas preguntas y por lo tanto tengo muchos sistemas. El ciclo entero podría ser un sistema. Cualquier pieza individual, el boiler, la turbina, el condensador, la bomba, por sí misma podría ser el sistema, dependiendo cuál es mi duda. 2 piezas consecutivas, la turbina y el condensador, podrían ser mi sistema para otro tipo de preguntas. El horno que está por acá afuera podría ser mi sistema para otro tipo de preguntas. Entonces, hay que analizar muy bien las preguntas, hay que analizar muy bien lo que se nos pide o lo que nos interesa calcular para poder definir un sistema adecuado. Y otro detalle es que a veces podemos elegir 2 sistemas diferentes para una misma pregunta y por caminos diferentes llegar a la misma respuesta. Eso también es posible y lo estaremos viendo en los ejemplos. Ejemplos bueno, cualquier cosa que tenga fronteras bien definidas es un sistema. Aunque las fronteras sean movibles, piensen en un iceberg. Un iceberg es un sistema de fronteras movibles. En el invierno, el iceberg aumenta de tamaño. En el verano, el iceberg disminuye de tamaño. Es un sistema de fronteras movibles. Piensen en un cohete y su contenido. Según avanza el cohete, puede ir perdiendo combustible, pero su volumen es constante y está en movimiento. Piensen en el agua de una alberca. La cantidad de agua puede cambiar continuamente. ¿Por qué? Por evaporación se hace calor, por lluvia. El sistema tiene fronteras muy definidas. O sea, ustedes saben cuál es la alberca y cuál es su tamaño de la alberca, ¿sí? Pero es variable la cantidad de agua. Entonces, tengan en cuenta todos esos detalles. Piensen un poco, analicen un poco su sistema e identifiquen las fronteras. Pueden ser movibles, pueden ser variables, pero tienen que estar muy bien definidas respecto al tiempo en tu problema. Si son movibles, si son variables, pues se nos complican las matemáticas, porque pues, posiblemente necesitamos ecuaciones diferenciales parciales para resolverlas, a diferencia de si las fronteras fueran fijas, pero se pueden identificar y se pueden resolver. Aquí tenemos de nuevo el ciclo de Rankine, diferentes preguntas. Si vamos a la turbina y vemos que produce 500 kilojoules por minuto, podemos contestar cuánto trabajo se obtiene por minuto, ¿sí? Pero dicen, 500 kilojoules por minuto. Qué fácil estuvo la pregunta. Pero no, nos falta un detalle. La bomba consume poco, pero consume 25 kilojoules por minuto en este ejemplo. Entonces, en realidad, este proceso genera solo 475. ¿Por qué? Porque la bomba no trabaja gratis. Y aquí más adelante vamos a distinguir dispositivos que consumen energía, las bombas, los compresores, y dispositivos que generan energía, las turbinas, ¿sí? Entonces, fíjense, puedo tener diferentes respuestas con diferentes sistemas. Si hubiera analizado nada más la turbina, mi respuesta hubiera sido, se ganan 500 kilojoules por minuto. Ya cuando tengo dentro de mi sistema turbina y bomba, me doy cuenta que nada más la ganancia es de 475. Otro detalle que luego voy a aclarar, estoy hablando de ganancias, pero las ganancias tienen signo negativo. Piénsenlo un poquito, luego regresamos. Estoy hablando de gasto, pero aquí el gasto tiene un signo
positivo. Y pues con líneas discontinuas marcamos las fronteras de nuestro sistema. En cuanto a los procesos, hay que distinguir diferentes tipos de procesos. En cuanto a los sistemas, diferentes tipos de sistemas. Sistema abierto o sistema cerrado. ¿Sí? Un lago es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque pierde agua o gana agua, pierde por evaporación, pierde por transferencia de calor, gana energía. Perdón, aquí me estoy confundiendo. Con estas líneas, con estas flechas, estoy hablando de ganancias y pérdidas de energía. Y con estas flechas estoy ganando de ganancias y pérdidas de masa. Hay que distinguir ese detalle también. Esto es un sistema abierto y el sistema abierto te permite que ganes o pierdas energía y masa, ¿sí? Entonces, la masa la puedes perder por evaporación y ganar por lluvias. La energía la puedes perder por calentamiento, por enfriamiento respecto a los alrededores, y la puedes ganar por energía solar, ¿sí? Pero sí, distingamos que en un sistema abierto ganamos y perdemos energía y masa. Hay la posibilidad. En un sistema cerrado, ¿cerrado qué? Aquí es una pregunta interesante. ¿Cerrado a flujos de energía, a flujos de masa o a ambos? La palabra cerrado debería de aplicar para ambos, pero la costumbre es que en termodinámica, sistema cerrado, nos referimos simplemente a pérdidas o ganancias de energía, ¿sí? Es decir, en un sistema cerrado no puede entrar, no puede salir masa, pero sí energía, ¿sí? Si el sistema no permite la entrada o la salida de energía, la vamos a llamar de otra forma, pero no sistema cerrado. El término sistema cerrado va a ser exclusivo para cerrado al paso de la masa. ¿Qué palabra acostumbramos cuando el sistema está cerrado al paso de la energía? Utilizamos la palabra adiabático. Un sistema adiabático es aquel que no puede entrar o salir flujos de energía calorífica, ¿sí? Este es un sistema adiabático abierto. Puede entrar masa, pero está perfectamente aislado y no permite la pérdida de energía. Este es un sistema adiabático abierto. Puede entrar y salir masa, pero a ver, no, este fue el abierto, perdón. Aquí hay entradas y salidas. Este está cerrado, no hay entradas ni salidas de masa, pero tampoco de energía, en ninguno de los dos, ¿sí? Está perfectamente aislado y es lo que llamamos sistema adiabático. Ahora, no existe el sistema adiabático perfecto. En todos perdemos con el tiempo. Aquí yo tengo un termo en el que pongo mi café y me mantiene el café caliente 2-3 horas, pero si se me olvida y busco este café a las 2 de la tarde, ya va a estar frío, no helado, pero ya no va a estar caliente. No hay sistemas adiabáticos perfectos, pero respecto al tiempo podríamos considerar que en teoría nuestro sistema es adiabático o no adiabático. También utilizamos mucho la palabra aislado. Si de veras nuestro sistema está aislado, el paso de la materia y el paso de la energía, que aquí lo llamamos sistema adiabático cerrado, aquí, bueno, también acostumbramos simplemente nombrarlo como sistema aislado. También recuerden cosas que ustedes saben. Nuestro sistema podría ser isocórico, de volumen constante. En este tanque de agua es un recipiente rígido, entonces es un sistema isocórico porque el volumen del tanque nunca va a cambiar. Tenemos otros ejemplos que hablamos de sistema isotérmico, aquellos que se mantienen a temperatura constante. Tenemos otros problemas que decimos que son sistemas isobáricos porque se mantienen a presión constante. Pero tengan en cuenta que los términos, vamos a revisar acá. Después de este documento ustedes lo van a leer con detalle y simplemente estoy haciendo énfasis en lo más importante. Tomen en cuenta que los términos isotérmico e isobárico podrían causar confusión si no se usan adecuadamente.
Pregúntense eso. ¿Quién es isotérmico o isobárico? ¿El sistema o el proceso? Piensen un poco. ¿Ustedes hablan de sistema isotérmico o de proceso isotérmico? Hay diferencia. Si yo digo sistema isotérmico, quiere decir que la temperatura es constante respecto a la posición. Y la posición la fija el sistema. Pero si hablo de proceso isotérmico, estoy hablando que es constante respecto al tiempo, porque el proceso se lleva a cabo a lo largo de cierto tiempo. Tiene un inicio del proceso, fin del proceso, y el proceso se lleva a lo largo del tiempo, pero el sistema se encuentra en una posición. Entonces, si hay diferencias de decir sistema isotérmico y de decir proceso isotérmico. Ahora puede ser que estén sucediendo las dos cosas, que el sistema y el proceso ambos sean isotérmicos. Entonces simplemente decimos que es isotérmico, pero pocas veces pensamos en esto. ¿Qué es isotérmico o isobárico? ¿El sistema o el proceso? Por ejemplo, si sacamos una lata del refresco del congelador a 40 grados Fahrenheit y la colocamos a temperatura ambiente, 70 grados Fahrenheit, el proceso no es isotérmico porque la temperatura va a cambiar con el tiempo. Entonces, es razonable decir que la temperatura en cualquier punto de la lata, pero es razonable decir que la temperatura en cualquier punto de la lata es la misma. Es decir, podemos decir que el sistema es isotérmico, pero no el proceso. Cuando saco el refresco del congelador, cualquier punto de la lata está a 40 grados y 5 minutos después está a 50 grados. ¿Sí? Entonces, el sistema es isotérmico, pero el proceso no. Piénselo un poco. El tiempo pasa y entonces cualquier punto de la lata va a ir cambiando de 40, va a aumentar a 45, a 50, a 60, a 65, hasta que llegue al equilibrio 70 grados Fahrenheit. Y aquí por primera vez digo una palabra muy interesante que es el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio, y después discutiremos respecto al estado estacionario. Pero piensen en este párrafo, sistema y proceso. Piensen cuántas veces ustedes han hablado de algo isotérmico y qué dicen, sistema o proceso. Me regreso un poco a lo que olvidé. Proceso. Nomás repetir la definición de proceso. Proceso se llama la evolución de determinadas magnitudes relativas a un determinado sistema. Siempre ligado proceso con sistema. Entonces, un proceso son eventos específicos que ocurren en un periodo de tiempo. Por eso hay condición inicial y condición final y que provocan cambios en el sistema debido a su desestabilización. Esto tiene que ver con el equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad a la que caerá un objeto que es lanzado desde una altura de 15 metros? ¿Cuál es el sistema? El objeto. El objeto que cae es el sistema. ¿Cuál es el estado inicial? Al inicio estaba 15 metros por encima del suelo y estaba estático, estaba fijo. ¿Cuál es el proceso? Dejamos que la fuerza de gravedad actúe sobre el objeto y cause su caída. ¿Cuál es su estado final? El objeto golpea el suelo a una velocidad desconocida que podemos calcular y ese es precisamente el problema. ¿Cuál es la velocidad final? Pero vean, sistema, objeto que cae, proceso, toda la plática es describir el proceso que tiene un estado inicial, que tiene un estado final. De nuevo, este ejemplo es muy simple, pero todo problema que aquí veamos, traten enseguida de identificar el sistema, de identificar el proceso, de identificar las fronteras del sistema, de identificar el estado inicial, el estado final, de ubicarlo como isocórico, isotérmico, isobárico, abierto, cerrado, adiabático, aislado, en equilibrio, en desequilibrio, en estado estacionario, en estado no estacionario. Hay que pensarle un poquito, ¿sí? Pero si te queda muy clara todas esas preguntas a los 30 segundos de que te plantearon el problema, ya avanzaste bastante.
Lo de equilibrio lo voy a estar platicando el viernes. Ya hablé mucho. Preguntas, por favor. Las primeras tareas que dejó son sobre esto que vimos ahorita. Sí, ahorita les paso el Power. Las primeras tareas se les va a plantear una situación. Estás en un automóvil bajo ciertas condiciones, no me acuerdo si con ventanas cerradas, ventanas abiertas, con aire acondicionado, sin aire acondicionado, y se te van a poder hacer preguntas si el sistema es isocórico, isobárico, estado estacionario, estado no estacionario. Se les plantean situaciones y ustedes piensen de qué forma pueden calificar a ese sistema. ¿Sí? Es muy interesante hacer ese análisis, pensar siempre en sistemas y en procesos. ¿Otra pregunta? Profe, entonces, para que el sistema sea isotérmico, si todo el sistema mantiene la misma temperatura, ¿eso significa que es isotérmico? Con lo del ejemplo de la lata, pues que Sí, sí. se acaba y el sistema permanecía en la misma temperatura, o sea, todo el sistema. Sí, Que mira, cambiaba, pero... Ah, perdón. tú vas y tocas un sistema, bueno, o vas y tocas un sistema con un termómetro en cierto instante, tú no sabes cómo estaba hace 5 minutos, ni tampoco puedes saber qué puede pasar 5 minutos después, ni antes ni después. Tú estás ahí en ese momento y en ese momento tomas 5 o 6 lecturas de temperatura en diferentes puntos del sistema y las 5 o 6 lecturas te dan la misma temperatura, pues el sistema es isotérmico, así de fácil. Si te quedas 1, 2, 3 minutos, no te vas y sigues tomando temperaturas, te vas a dar cuenta que en todos los puntos del sistema empieza a bajar la temperatura o subir. Entonces dices, hay un proceso. Y el proceso no es isotérmico, pero el sistema sí. Ahora, si vas a ese sistema y tomas en un punto una temperatura y son 20 grados y vas más abajo y son 30 y vas a otro punto y son 40, entonces el sistema no es, no es isotérmico. El sistema te quedas 10 minutos y siempre es 25 arriba, 30 abajo, 40 más abajo, 30 en medio, 40 más abajo, siempre, siempre, siempre. Ya llevas ahí 10 minutos, 15 minutos. Entonces no hay proceso, no está sucediendo nada. Está a la misma temperatura el sistema, pero no a la misma temperatura cada sección del sistema. El sistema no es isotérmico, pero no hay proceso. O si hay un proceso, cualquier otro, independiente de la temperatura, es un proceso isotérmico. ¿Sí? Pues piensa en las dos situaciones. Piensa en la lata de refresco, cómo podrías estar frente a un sistema isotérmico, pero proceso no isotérmico, y cómo podrías estar frente a un sistema no isotérmico, pero proceso isotérmico. Más tarde le dedican 5 minutos a imaginárselo y van a ver que queda muy claro. ¿Otra pregunta? Maestro, ¿hay alguna diferencia entre un sistema, bueno, aislado y uno adiabático? Aislado y adiabático. Generalmente utilizamos los términos aislado cuando no permites el paso ni de masa ni de energía, ¿sí? Ese es el aislado. Pero el isotérmico podría permitir el paso de la masa, entonces ya no es aislado. ¿Sí? Entonces sí hay una diferencia. Ambos impiden el paso de la energía, pero uno podría permitir el paso de la masa. Ok. Gracias. Ahora, otro detalle que tomen en cuenta es que estos son palabras, son definiciones y que a veces brincamos de libro a libro o diferentes personas utilizamos las mismas palabras de forma diferente. Entonces, sobre todo en libros, hay que ver cómo están utilizando esas palabras ese libro. Aunque la explicación que estoy dando aquí pues es lo que entiende la mayoría de los autores.
¿Otra pregunta? Mientras aparecen preguntas, entonces les decía que hay dos actividades que tienen de límite de entrega el viernes. ¿Es el viernes? Sí. Esta que tiene que ver de sistemas y esta que es una práctica muy rápida de practicar cambios de unidades, algo que ustedes ya deben de hacer rápido y bien. No hay pretexto para equivocarse en las unidades. Entonces les dejo los Power para que ya vayan haciendo esas dos actividades muy sencillas. Por favor, cuiden ese detalle de entregarlo, de enviarlo en Classroom y no nada más contestar. Es la tarea 1.1 y el Power es 5RW3SE. Y es la tarea 1.2 y es el Power 3 DPG 8. Bueno, ahí están ya en el chat. La próxima clase vamos a hablar de, déjenme ver qué nos quedó. Estado estacionario y no estacionario, compararlo con equilibrios, fuerzas impulsoras. Vamos a discutir qué es la energía. Próxima clase discutimos qué es la energía, esperando que ustedes ya para entonces vieron el video de la teoría de la explicación de Richard Feynman. También vamos a definir rápidamente qué es fuerza, qué es presión, qué es trabajo, tipos de trabajo, energía cinética, potencial, rápido, repasar calor, temperatura y se acabó el rollo, ¿sí? El estar hablando y hablando, para pasar después a revisar algunos ejemplos. Van a ser ejemplos muy, muy sencillos, pero en el que van apareciendo detalles en los que quiero que se vayan fijando, y eso ya va a tener que ver con la tercera tarea, que es que yo digo que es recordar, no creo que sea la primera vez que lo vayan a hacer, que recuerden el buscar de forma adecuada datos en tablas termodinámicas. De nuevo, esto de las unidades y de buscar datos en tablas es algo que tienen que hacer rápido y bien. Hago énfasis en el rápido porque a veces en el futuro nos vamos a encontrar con problemas, con tareas, con exámenes, que hay que ir por 5, 6, 7 datos de tablas, hay que hacer 2, 3, 4 conversiones en el mismo problema y no hay pretexto para equivocarse en eso, en cambiar unidades y en buscar datos. Quizás podamos poner pretextos en equivocarnos en algunos detalles del tema de la termodinámica, pero no en eso tan básico que es unidades y hacernos de datos sin equivocarnos, ¿de acuerdo? Entonces eso vamos a estar practicando en estos días, ¿sí? Profe, ¿qué tablas nos sugiere irnos acercando? Tenemos las de Felder, conversiones, ¿qué más? Para tablas de conversión, las que sean de su gusto, ¿sí? Ahí no tengo ninguna preferencia, una que esté completa, que tenga, para conversión de unidades, que tenga lo indispensable de energía, de fuerza, unidades de energía, de fuerza, de temperatura, obviamente. Básicamente eso es lo que más importa. Pero ahorita lo que me refería por buscar datos en tablas, más bien me refería a datos termodinámicos, entalpías, entropías, energías internas, presiones de saturación. Vamos a empezar a practicar mucho con tablas del agua, pero también tablas del aire. Las próximas clases, las que recomiendo son las tablas del Cengel. Vayan revisando, si ya tienen el Cengel, el apéndice del Cengel, pero en uno de los próximos días, aquí les voy a proyectar las tablas del Cengel y se las voy platicando una por una qué información encontramos.
Les recomiendo para datos termodinámicos las tablas del Cengel. En teoría, cualquier libro de prestigio, de respeto, pues tiene sus tablas y todas las tablas te podrían funcionar. Yo simplemente estoy acostumbrado ya a manejar las del Cengel, hasta ya me sé en qué número de tablas encontramos qué tipo de datos, ¿sí? En lo particular, yo les recomiendo las del Cengel. Y sobre todo porque la primera parte del curso, todos los problemas, incluso los de exámenes, pues salen del Cengel. Entonces, qué mejor que trabajar las del Cengel. Después les voy a compartir el Coresky, y pues también trae sus tablas y también son buenas tablas. Recuerden que a veces uno puede comparar dos tablas y ver que los datos son diferentes. Eso no quiere decir que estén mal. Recuerden que lo que importa no es el valor absoluto, sino la diferencia. La diferencia de entalpía, la diferencia de entropía, la diferencia de energía interna. Entonces puede que diferentes tablas hayan utilizado diferentes puntos de referencia para construirlas y por eso vemos números diferentes. Pero cuando calculamos los deltas, delta H, delta S, delta U, delta G, vemos que el resultado es el mismo. Entonces, si tienen alguna tabla favorita, pues adelante. Si no habían pensado en eso, les recomiendo las del Cengel, que yo creo que las voy a subir también al Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para las tareas solo contestamos los formularios y en Classroom le damos como tarea enviada, tarea terminada. Miren, no sé qué pasó porque ayer yo estuve haciendo unas pruebas, entré a otro curso como alumno y entonces yo iba al formulario, lo contestaba y ya en el Classroom aparecía como contestado y con ustedes no sucedió eso, no sé qué pasó. Pero sí, lo que podrían hacer es entrar a Classroom y por Classroom ir al formulario, no ir al formulario de forma independiente al Classroom, que incluso no sé si se puede así. Pero ya que lo enviaste en el formulario, regresarte por las dudas al Classroom y a ver si de veras lo marca como enviado. Y si no lo marca como enviado, pues ahí hay un espacio que le das clic y ya te lo marca así de fácil, ¿sí? Pero sí verifíquenlo. Yo ayer lo practiqué y nunca tuve problemas. Entonces no sé qué le moví o qué hice diferente aquí en ese examen cero en termodinámica, que muchos de ustedes no les marcó. Ahora, no tuvo importancia, no tiene mayor importancia. Lo importante es de que yo tengo los resultados, pero sí siempre va a ser más cómodo llevar el control de quién entregó uno y quién no entregó si reviso Classroom, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hagan esa prueba extra de verificar que sí lo enviaron. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, la tarea 3 de los sistemas de las tablas de datos aparece asignada para el viernes y la tarea 2 de unidades aún no tiene fecha de entrega. Me equivoqué. Entonces asigné la 3 en vez de asignar la 2. Ahorita saliendo de clases, lo cambio. La 1 y la 2 son para el viernes y la 3 todavía no debería de estar asignada. Sí, Gracias. La voy y lo reviso. Bueno, si no tienen preguntas, entonces esto es todo por hoy. Los veo el viernes. El viernes seguimos platicando. Y por favor, vean los videos, hagan las tareas y lean el documento de los apuntes, lo que llevamos. ¿De acuerdo? ¿No hay preguntas? No. Creo que sí hay preguntas. ¿No? Bueno, entonces es todo por hoy. Nos vemos el viernes. Gracias, maestro. Muchas gracias. 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 Gracias, profe.